Vamos a representar una función racional, que es aquella que tiene x en el denominador. Y en primer lugar, para su representación vamos a estudiar el dominio de la función. El dominio de la función racional tenemos que igualar a 0 al denominador para saber cuáles son los valores que anulan el denominador. Lo tenemos aquí, x menos 3 se iguala a 0, despejamos la x y así obtenemos que el dominio de esta función son todos los reales, cualquier x perteneciente a los reales menos el 3. Luego, para calcular los puntos de corte con el eje de las x, es cuando la y vale 0, vamos a la función y sustituimos la y por 0, lo tenemos aquí. Al sustituir la y por 0, el x menos 3 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando al 0, queda 0. X cuadrado igual a 0, despejamos la x, vale 0. Si la x es 0, que la tenemos aquí, x es 0, sabíamos que la y era 0. El otro punto de corte es con el eje de las y, es cuando la x vale 0. Sustituimos en la función las x por 0 y me queda que la y vale 0. Si la x es 0, la y es 0. Luego, el cálculo de las asíntotas. En primer lugar tenemos la asíntota vertical. La asíntota vertical es el valor extraído del dominio, que en este caso era el 3. Y en él estudiamos los límites laterales. Límite cuando x tiende al 3 por la izquierda de la función. Al sustituir por 2,9 periódico queda positivo. Y aquí al sustituir por 2,9 periódico en el denominador me queda un 0, pero un 0 negativo. Más arriba menos abajo, más entre menos es menos, dividir entre 0 menos infinito, que es el límite cuando x tiende al 3 por la izquierda. El límite cuando x tiende al 3 por la derecha de la función sustituimos por el 3,0001, que elevado al cuadrado queda positivo, y que al restarle 3 en el denominador queda un 0 positivo. Más entre más es más, y dividido entre 0, un número dividido entre 0 es infinito. La asíntota horizontal, siempre estudiaremos y igual el límite de la función. Y igual el límite de la función, que en este caso es una indeterminación de infinito partido por infinito que ya habíamos hecho. Aquí la tenemos resuelta. Recuerden ustedes que cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el resultado era infinito. Y igual a infinito, con lo cual no existe asíntota horizontal. Para estudiar la asíntota oblicua, la asíntota oblicua es una recta, y igual a mx más n, donde el cálculo de la m es el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido entre x. Vale, dividimos entre x, hacemos lo del teorema del caramelo, x cuadrado por 1, x cuadrado en el numerador, y x menos 3 que está en el denominador por la x que está aquí, pasa abajo como x cuadrado menos 3x. Bien, tenemos un límite que sabemos resolver, y en este caso, por el truco, si tenemos arriba una ecuación de un polinomio de segundo grado y abajo también uno de segundo grado, el resultado dará los coeficientes que son las x que multiplican delante de esos x cuadrados, 1 entre 1, con lo cual la m va a quedar 1, que es el resultado del límite. Bien, en cuanto al valor de la n, tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito, de la función menos lo que quedó la m es 1, ¿vale? Menos lo que quedó la m por x. Si la m fuera menos 2, aquí se pondría menos 2x, ¿vale? Bueno, en nuestro caso es 1. Pues la función menos 1 por x. Vemos que es una resta con diferente denominador, con lo cual hay que hacer el mínimo con un múltiplo, que es x menos 3, que al dividirlo entre x menos 3 quedaría 1, que multiplicado por x cuadrado queda el x cuadrado que está aquí, x menos 3 dividido entre 1, que está debajo de este denominador, quedaría 1, que multiplicando al menos 1x quedaría menos x cuadrado más 3x. La x de aquí con la x de aquí se va, y me queda en el numerador 3x. Me queda este límite que tenemos aquí, grado de arriba 1, grado de abajo 1, resultado de los coeficientes, 3 entre 1, la n vale 3, con lo cual la m es 1, la n es 3, y tenemos esta recta que es la asíntota oblicua. Y aquí tenemos una tabla de valores para poderla dibujar más adelante. Bien, vamos a continuar ahora con los extremos relativos. Bien, como sabemos, para calcular los extremos relativos, siempre la famosa nube de las matemáticas, primera derivada de la función igual a 0. Primera derivada es la derivada de una división, la derivada de x cuadrado es 2x por el de abajo sin derivar menos
menos x cuadrado, que es el de arriba, por la derivada de x menos 3, que es 1, partido del de abajo al cuadrado. Multiplicamos 2x por x, 2x cuadrado, 2x por menos 3, menos 6x, menos x cuadrado por 1, menos x cuadrado. 2x cuadrado menos x cuadrado, menos 6x. Partido del de abajo al cuadrado. No hace falta desarrollar el denominador. Bien, recuerden que había que igualar eso a 0. Vale, pues tenemos la primera derivada que vamos a igualar a 0. El denominador que está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando al 0, se va. Me queda una ecuación, la del numerador, igualada a 0, que en este caso es una ecuación de segundo grado sin término independiente. Le saco factor común y al resolverla me queda el 0 y el 6 como posibles extremos relativos. Para comprobar si son máximos o mínimos relativos, se calcula la segunda derivada, que es derivar esta de aquí. Bien, para derivar esta, derivada del primero, por segundo sin derivar, menos primera sin derivar, por la derivada de la potencia, que es pasa delante el 2, se le resta 1 por la derivada interna, que la tenemos aquí. Bien, a la izquierda y a la derecha del menos, lo que se repite en ambos lados es el factor x menos 3, que sale factor común. Al sacar de aquí un x menos 3 te queda otro, porque habían dos. Y entonces podemos multiplicar 2x por x, 2x cuadrado, 2x por menos 3, menos 6x, menos 6 por x, menos 6x, menos 6 por menos 3, más 18. Sacamos este de aquí fuera factor común, queda 2 por 1, 2, que con el menos es menos 2, que multiplica el x cuadrado menos 2x cuadrado, y menos 2 por menos 6x más 12x, partido por el de abajo a la cuarta. El factor común, que es el x menos 3, se va con un x menos 3 que aquí, y me van a quedar 3. De lo que queda en el numerador, 2x cuadrado con menos 2x cuadrado se va menos 6x menos 6x menos 12x, que con más 12x se va, con lo cual me queda el 18 arriba, ¿vale? Me queda esto como segunda derivada. Teníamos dos posibles extremos relativos. Pues bien, en esa segunda derivada sustituimos por el 0, en la segunda derivada sustituyendo por el 0, 0 menos 3 es negativo, que al cubo es negativo, 18 entre negativo queda negativo. Si la segunda derivada es negativa, tenemos un máximo relativo, donde en la x0, y para hallar la pareja sustituimos en la función inicial, en x cuadrado partido por x menos 3, y nos va a quedar 0 a la y. Lo mismo hacemos con el 6. En la segunda derivada sustituimos por el 6, sustituimos por el 6 donde está la x, 6 menos 3 es 2, que al cubo es positivo, 18 entre un número positivo es un número positivo, con lo cual si la segunda derivada es positiva, recuerden lo de los cuernos se van hacia arriba, tenemos un mínimo relativo, donde en x6, que era el posible extremo relativo, y para hallar la pareja tenemos que ir a la función inicial, 6 al cuadrado 36, 6 menos 3, 3, 36 entre 3, 12 la y. La monotonía es el estudio del crecimiento y del decrecimiento de la función. Para ello colocamos en la recta de los reales los valores extraídos del dominio, que es el 3, y los valores de los extremos relativos, el 0 y el 6. Al colocarlos en la recta de los reales quiere decir que están ordenados de manera creciente, me quedan 4 intervalos, antes del 0, entre el 0 y el 3, del 3 al 6 y del 6 en adelante. Vale, cogemos un valor anterior al 0, por ejemplo, el menos 1, y lo sustituimos en la primera derivada, que es la que me dice la pendiente. Al sustituir por menos 1 en la primera derivada, que es esta de aquí, me quedaría menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1, me va a quedar un número positivo, partido por algo al cuadrado que es positivo, positivo entre positivo, me queda positivo. Quiere decir que cualquier valor que cojamos antes del 0, la derivada, la pendiente, va a ser positiva, con lo cual es un tramo creciente. Entre el 0 y el 3 cogen el valor que les dé la gana. Yo cogí el 1. Sustituimos en la primera derivada por el 1. Si sustituyen en la primera derivada por el 1, les va a quedar negativo. Quiere decir que entre 0 y 3 la pendiente es negativa, con lo cual es un tramo que es decreciente. Entre el 3 y el 6 hacemos lo mismo, cogí el 4, sustituimos en la primera derivada, me queda negativo, y del 6 en adelante cogí el 10, sustituyéndolo en la primera derivada, me queda positivo. ¿Qué quiere decir? Que la función crece, decrece, decrece y crece. Y aquí tenemos los intervalos de crecimiento, que son cualquier x perteneciente, desde menos infinito a 0 crece, y también crece de 0 en adelante, del 0 al infinito. Y decrece, donde la pendiente es negativa, de 0 a 3 y de 3 a 6, que lo tenemos aquí, ¿vale? Bien, vamos a continuar
ahora con el estudio de los puntos de inflexión. Vale, para estudiar los puntos de inflexión tenemos que igualar la segunda derivada a 0. Tenemos que igualar la segunda derivada a 0. La segunda derivada ya la teníamos calculada. Al igualarla a 0, el denominador pasa multiplicando al 0, se va. Me queda 18 igual a 0. Evidentemente 18 nunca es igual a 0. Eso quiere decir que no puedo hallar una x, no existe punto de inflexión. La curvatura es el estudio de la concavidad y la convexidad. Al no haber punto de inflexión, se coloca en la recta de los reales solo el valor extraído del dominio. Si hubiera un punto de inflexión lo colocamos, pero en el caso este que tenemos delante, como no hay valores de posibles puntos de inflexión, pues entonces colocamos el 3, que era el valor extraído del dominio. El 3 colocado en la recta de los reales la divide en dos trozos, cogemos un valor anterior al 3, yo cogí el 0, y lo sustituimos en la segunda derivada, ¿vale? Al sustituirlo en la segunda derivada, que es esta de aquí, 0 menos 3 es menos 3, que al cubo es negativo, 18 entre un número negativo queda negativo. Si la segunda derivada tiene signo negativo, quiere decir que es convexa. A la derecha del 3 cojo el 10, sustituyo la segunda derivada. Si sustituyen aquí la x por 10, 18 entre 10 menos 3, que es positivo, que al cubo va a quedar positivo. Quiere decir que a la derecha del 3 la segunda derivada es positiva, con lo cual es cóncava. Bien, en cuanto a la simetría, que también se las he añadido en esta gráfica, recordamos que para estudiar la simetría una función era par siempre y cuando f de x fuera igual a f de menos x. En nuestro caso, f de menos x es ir a la función, que era x cuadrado partido por x menos 3, y donde estaba la x poníamos un paréntesis. Ese paréntesis lo rellenamos con el menos x y obtenemos esta que está aquí. Como vemos, esta función no es igual a f de x, es distinta, con lo cual no es par. Para ser impar, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. F de menos x ya la tenemos calculada aquí. Y menos f de x es ponerle un menos delante de la función. Ese menos o se coloca arriba o se coloca abajo. No se puede colocar arriba y abajo. Yo he decidido, como tenemos que intentar que sea igual a esta de aquí arriba, que es f de menos x, yo he decidido colocar el menos en el denominador. Como el x cuadrado arriba en los dos es el mismo, el menos se lo pongo al denominador cambiando de signo a la x y al menos 3. Lo tenemos aquí. Bien, esta función de aquí tendría que ser igual a esta de aquí para poder ser impar. Y vemos que es distinta, con lo cual la función tampoco es impar. Con lo cual es una función asimétrica. Y ahora volcamos todo el estudio en la gráfica, que es esta que tenemos aquí delante. Bien, tenemos una asíntota vertical en el 3, tenemos una asíntota oblicua, que era y igual a x más 3, donde nosotros con la tabla de valores cogimos el menos 1, 1, el 0, 2 y el 1, 3, unimos esos puntos y obtenemos la asíntota oblicua. Estas rayas que yo he colocado aquí son los estudios de los límites laterales que hicimos en la asíntota vertical. Hicimos el límite cuando x tiende al 3 por la derecha se va más infinito, esto significa que la función se pega hacia arriba, y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda nos quedó antes menos infinito. Yo pongo esto de aquí significando que esto quiere decir que la función se va a pegar por este lado. Bien, teníamos el punto de corte del 0, 0, que a su vez era un máximo relativo, y teníamos el mínimo relativo en 6, 12. Pues nada, si te pegas por aquí, tienes un mínimo aquí, tienes las asíntotas aquí, pues la función hace así. Lo mismo aquí, tienes un punto de corte aquí, que es un máximo relativo, te tienes que pegar aquí y tienes aquí las asíntotas, que me ubican por donde anda la función, pues la función es la que tengo trazada en lápiz, ¿de acuerdo? Esa es la función que tenemos nosotros. Pues muy bien, sean felices.